Estamos nuevamente aquí en este espacio especial, Tiempo con Dios, un espacio de meditación, de búsqueda, un espacio donde nosotros podemos conocer la voluntad de Dios y bueno, desde luego seremos confrontados a cumplirla para ser mejores cristianos. Reciban un saludo, mi nombre es Eric Mantilla, soy pastor de la Iglesia Nuevo Pacto en la ciudad de Chihuahua y bueno, pues continuamos con este apasionante libro que es el libro de Éxodo, donde ahora pues vemos cómo Dios cumple una promesa de tener su presencia en medio del pueblo. Y vamos a estar meditando en Éxodo capítulo 40, versículos del 17 al 33, y vamos a ver, el tema de hoy se titula Como Jehová había mandado. Y vamos a estar hablando precisamente cuando se pone en función el tabernáculo. Así que les invito a que vayamos pues a leer esta porción de la Escritura, y espero que sea de grande bendición para nuestras vidas. Adelante. Éxodo 40, 17 al 33. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión. Y sacrificó sobre él holocaustos y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Bueno, como pueden ver, prácticamente es, si fuera un evento político, ¿verdad? Sería ya todo listo para inaugurar este tabernáculo que Dios había mandado que se construyese con especificaciones precisamente muy claras para que el pueblo las cumpliera. Ahora imagínense, hoy día nosotros muchas veces nos limitamos y en aquel tiempo Dios dio especificaciones, inclusive el material. ¿Qué pasaría si de repente Dios diera algún mensaje a la iglesia de hoy y dijera que el púlpito donde se predica la palabra sea de oro? A lo mejor muchos de nosotros diríamos, no se puede. Bueno, Dios hizo eso. Dios pidió utensilios de oro y las telas que se usaban eran las más finas y las maderas que se usaron fueron las más finas y todos los instrumentos, las vestiduras de los sacerdotes, todo era de la mejor calidad. Porque Dios es un Dios de excelencia, es un Dios de perfección. Sin embargo, lo que llama la atención es que Moisés en reiteradas ocasiones mencionó, como es el título de esta reflexión, como Jehová había mandado. Esto lo hicimos como Dios lo mandó, como Dios nos lo dijo. Las especificaciones se hicieron como Dios las dijo, las medidas, la forma, los utensilios, los materiales, como Dios lo dijo. Y esto nos habla entonces de un principio que debe haber en la vida del creyente, y esto se llama obediencia. La obediencia tiene que ser que nosotros hagamos todo lo que Dios nos mande, tal y como Dios lo dice, aun cuando parezca una idea descabellada, porque en realidad, si tomamos otra vez el ejemplo de un púlpito para predicar de oro, tal vez muchos nos rebelaríamos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué algo tan ostentoso? ¿Por qué no mejor de acrílico? ¿Por qué no mejor de madera? Y nos empezaríamos a rebelar, pero ellos dijeron, sí, si Dios dice, lo hacemos. Y Dios, ¿verdad?, trajo su presencia a este lugar, a este tabernáculo. En este lugar donde se inauguró en ese día, la presencia de Dios se manifestaba y Dios estaba obrando precisamente para con el pueblo. Dios habitaba en medio del pueblo de Israel. Esto es un principio espiritual. Cuando nosotros andamos en obediencia, Dios habita
Dios ahí habita, en la obediencia. Muchos de nosotros queremos agradar a Dios de muchas maneras. Vamos a la iglesia, alabamos a Dios, ofrendamos, diezmamos, hacemos un montón de cosas, pero si no tenemos obediencia, ¿de qué sirve? Cuando Dios dice precisamente que Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios que nosotros podamos hacer. No quiere decir que nosotros no hagamos sacrificios, que nosotros no cantemos, que nosotros no ofrendemos, pero quiere decir que nosotros, antes de hacer todo esto que practicamos en las iglesias, tenemos que ser hombres y mujeres obedientes, obedientes a todo precio, obedecer al Señor con todo nuestro corazón, hacer lo que Él nos manda. Muchos de nosotros a veces queremos de alguna manera, pues no sé, hacer algunos principios bíblicos y bueno, Dios dice que no guarde rencor, pero bueno, a lo mejor puedo guardar poquito rencor y nosotros tenemos ciertas disculpas a ciertas actitudes o acciones que nosotros hacemos cuando Dios nos manda que seamos obedientes hasta el más mínimo detalle. La enseñanza es que Dios le dijo a Moisés de esta medida y de esa medida lo hizo. Y lo hizo según las especificaciones y Dios hoy quiere hacer de usted y de mí un tabernáculo. Hoy usted y yo somos el templo de Dios. Hoy usted y yo, Dios quiere construir su templo para nosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Que usted y yo tenemos que ser formados según las especificaciones que Dios ha dado. Entonces, no tratemos de forzar la palabra, no tratemos de tener una doble vida, seamos personas totalmente obedientes de tal manera que Dios se agrade de nuestras vidas, que cuando vengamos delante de Él, Él pueda ver que nosotros le buscamos en obediencia. Este es el principio que la iglesia debe de seguir. Tenemos que ser obedientes a Dios. Posteriormente, tenemos que obedecer las autoridades que Dios ha puesto. Yo le animo a que podamos obedecer a los pastores, a los líderes de las congregaciones, porque muchas personas dicen, sí obedezco a Dios, pero no obedezco a mis líderes. ¿Cómo podremos obedecer a Dios si no somos capaces de obedecer a alguien que vemos? Seamos obedientes. Si somos hijos, seamos obedientes con los padres. De esta manera Dios es honrado, Dios es glorificado. Este es un principio que debe estar vigente en la iglesia. La obediencia a cualquier costo. Obediencia a Dios. Seamos obedientes de tal manera que podamos cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, tenemos que reflexionar, ¿qué tan obedientes somos? ¿Qué tan obedientes somos a los principios de Dios? Cuando Dios dice que no robemos, ¿qué tanto nosotros estamos ajustándonos a ese mandamiento? Tal vez es fácil dejar de robar, pero ¿qué tanto es cuando nosotros no perdonamos? A veces somos difíciles para perdonar. ¿Qué tanto cuando nosotros somos murmuradores? ¿O qué decir cuando somos mentirosos? Tenemos que ser obedientes, cueste lo que cueste, seguir, perseverar y cumplir la voluntad de Dios. Así que le animo a que en esta hora nosotros tomemos el ejemplo de Moisés y el pueblo cuando hicieron el tabernáculo. Hoy día, el templo de Dios somos usted y yo, templo del Espíritu de Dios. Vamos a construirlo según las especificaciones de Dios. Aquí no cabe lo que muchos dicen, es mi vida y yo hago con ella lo que quiero. Para nosotros que buscamos a Dios, decimos, esta vida es la vida que Dios me dio y la haré conforme Él quiere que yo la construya. Esa es la gran diferencia. Así que le animo a que hoy oremos y que busquemos a Dios precisamente a través de esta oración de búsqueda, de esta oración de entrega, esta oración donde nosotros podamos pactar con Dios. Bendito Dios, gracias te damos en esta ocasión por la oportunidad que nos das. Gracias, Señor, porque nos das mandamientos, porque nos das principios para que nosotros andemos en ellos. Te pedimos que tú sigas obrando y manifestándote con poder de lo alto. Que derrames de tu gracia, Señor, sobre nuestras vidas y que cada uno de nosotros podamos cada día ser más obedientes. Por Cristo Jesús, te damos todo el honor y toda la gloria a ti que eres digno. Amén. Amén. Bueno, pues no me queda más que invitarle a que cada día busquemos a Dios en oración, pero también tengamos un tiempo para buscar a Dios a través de la reflexión de tiempo con Dios. Esto será vida para su vida. Esto será agua que sacie su sed. Así que le animo a que cada día busquemos al Señor. Bueno, no me queda más que despedirme y desearle pues que Dios bendiga su día el día de hoy, que Dios bendiga su vida, que Dios obre en su corazón y sobre todo pues que tenga un excelente día. Hasta pronto.